En las culturas que formaban el Anáhuac, que era la extensión de tierra que iba desde Alaska hasta la Patagonia, existía una filosofía de vida y desarrollo llamado la Toltecayot. La muerte para esas culturas tenía un significado profundo y variado, reflejando sus creencias religiosas, cosmologías y prácticas funerarias. En general, en estas culturas la muerte era considerada como un paso necesario para la renovación de la vida y el cosmos, un viaje al inframundo o al más allá, un momento de transformación y renovación, un evento asociado con la fertilidad y la renovación cíclica de la naturaleza, un momento de unión con las fuerzas y energías del cosmos, con los antepasados y la cosmología. Para profundizar más en este tema, tenemos la presencia de Guillermo Marín Ruiz, egresado de la UNAM, maestría en Desarrollo Cultural en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural UNESCO Venezuela, y doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, presidente de Educayot AC, promotor cultural de la Toltecayot, autor de 21 libros publicados, conferencista internacional, director de instituciones culturales en los estados de Oaxaca, Morelos y Guerrero, entre otros más. Hoy presentamos la filosofía de la muerte en la Toltecayot. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que esté, queridos amigos. Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, en anteriores programas hemos estado tratando la temática de la muerte desde diversos aspectos, filosofías, religiones. Y pues no podía faltar, obviamente, desde nuestros antepasados mexicanos. Y para eso, pues hemos invitado nuevamente a nuestro querido amigo, el maestro Guillermo Marín Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy bien y muy contento de estar con usted y con su audiencia. No, pues le agradezco mucho otra vez este retorno aquí a esta casa, porque, bueno, tratar el tema de la muerte ya en el aspecto mexicano, nosotros, por si alguien nos está viendo desde otro país, que seguramente sí. Bueno, pues nuestra cultura ancestral mexicana tiene mucho, así como otras tantas culturas antiguas, esta liga con la muerte. Somos amigos de la muerte, podemos decirlo así, porque desde nuestros inicios, desde la cultura que nos antecede, pues siempre la referencia hacia la muerte es una cuestión trascendental. La vida va ligada a la muerte. No hay vida si no hay muerte, no hay muerte si no hay vida. Y entonces, desde este terreno, resulta exquisito tratarlo, ya que la palabra y lo que significa la muerte en nuestra cultura es muy profundo, muy trascendental, y que ya verán ustedes, es igualmente como en algunas otras culturas antiguas. Entonces, bueno, con el maestro en algún momento ya tratamos en anteriores y recientes programas acerca de la pirámide armónica de la Toltecayotl. Habíamos comentado que la Toltecayotl es pensamiento, digamos, filosófico, cultural, que se arraiga en toda la náhuac, que va desde Alaska hasta la Patagonia. Y esta filosofía de vida, que tiene que ver con una gran cultura, con una gran trascendencia de conocimiento, pues es necesario identificarla, porque a partir del gran conocimiento que estaba teniendo esta cultura ancestral en todo lo mal llamado Mesoamérica, entonces es como uno de o el último peldaño tiene que ver con este reconocimiento a la muerte precisamente. Entonces, maestro, si nos puede profundizar un poco en esta parte, por favor. Claro, como usted dijo acertadamente, no puede haber vida si no hay muerte y no puede haber muerte si no hay vida. El ejemplo más claro que ponen nuestros viejos abuelos es que el maíz, que es nuestra planta fundamental para pues, el grano con el cual nos alimentamos, de la masa salen 3.500 productos diferentes de comida.
Pero qué interesante, según la filosofía la toltecayo de nuestros abuelos, dice que el maíz tiene que morir, se tiene que hacer un agujero, se depositan 3 semillas o 3 granitos de maíz, se cubre, se entierra y sale vida. Nuevamente sale la vida. Entonces es un círculo permanente de vida, muerte, luego vida, muerte y así sucesivamente. Y por otro lado, diríamos que nuestros ancestros no veían la muerte como nosotros de manera occidental la vemos. Para nosotros la muerte es el fin de todo, para nuestros abuelos la muerte era una transición de un estado de energía a otro estado de energía, Ujú. tomando en cuenta que los abuelos decían que nosotros éramos energía, un toroide de energía, es lo que hace nuestro, entre comillas, cuerpo humano, más un campo magnético que nos rodea a cada uno de nosotros. Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, Ajá. cuando nosotros dejamos el plano en el que vivimos actualmente, nuestra energía pasa a otro nivel. En general decían que pasaba a ser el todo nuevamente, ser parte del todo, que es pura energía. Pero existía en la Toltecayo un conocimiento que se creó a través de miles de años, de Ujú. generación en generación, en la cual el águila, que es así como le llamaban a lo inconmensurable, no es que fuera un águila, sino era una forma de una parábola para hablar de esa fuerza que es todo lo que es el universo. Ajá. El águila nos da la oportunidad de cruzar el espacio de desintegración de la conciencia y pasar entonces a ese gran océano de energía, por decirlo de alguna manera, pero con la conciencia de nosotros. Ese era el gran logro, no solamente de la civilización de la náhuatl, Ajá. casi de todas las civilizaciones antiguas. Así Entonces es. tenemos que tener presente eso porque no existe la muerte y por eso nosotros tenemos una fecha fundamental en nuestro calendario desde hace 3000 años, de Ujú. que el 2 de noviembre celebramos la presencia de nuestros difuntos y de nuestros ancestros. Ahí diferencio yo entre los difuntos, aquellos que conocimos, parientes o amigos, y los ancestros, que fueron aquellos que nos han legado todo el conocimiento, toda la sabiduría, y entre otras cosas, lo que hoy llamamos zonas arqueológicas. Así es. Entonces, para nuestros abuelos, solamente cambiábamos de energía, pero nos manteníamos con esta conciencia. Y la vinculación que tiene el ser humano actual, en este caso, por ejemplo, usted o yo, no estamos solos, nos acompañan nuestros difuntos y nos acompañan nuestros ancestros. Y ese es el día del 2 de noviembre, que es, como había dicho antes, es como el 10 de mayo. No es que solamente un día al año reconozcamos y gratifiquemos a nuestra madre, sino utilizamos un día de los 365 en que permanentemente estamos con nuestra madre y ella con nosotros. De igual manera, no es que el 2 de noviembre vengan, sino que están todo el tiempo con nosotros. Y hay civilizaciones antiguas como la nuestra, en la que dicen que la muerte es una compañera que nos aconseja y nos permite vivir con mayor impecabilidad. Los toltecas dicen que el problema de los tontos es que creen que son inmortales y es ahí el gran problema. Por ejemplo, cuando una persona se aferra a la riqueza o se aferra al poder político, cree que va a ser para siempre, pero no. Nuestros abuelos decían que nada era para siempre y que Sí. todos son ciclos. Así es. ¿Tiene alguna connotación especial el que haya sido o por qué se eligió el 2 de noviembre? No les sé decir, pero todo lo que hacían nuestros abuelos Ajá. venían de dos fuentes de información. La primera era uh, nuestra madre querida, Tonantzin, que nos Ah, apapacha, nos da lo que necesitamos. Y en todo ese universo que decimos naturaleza,
Ajá, Pues de ahí nuestros abuelos, de observar rigurosamente la naturaleza, venía el conocimiento. sí. Y la otra fuente es la mecánica celeste. Por eso es que nuestros pueblos ancestrales hicieron pirámides, entre otras cosas, porque estamos hablando de energía. Y Ujú, las pirámides son, por decirlo de alguna manera, instrumentos que nos permiten potenciar tanto la energía nuestra como la de la madre tierra. Entonces, hay lugares en el mundo donde la energía telúrica, la de la Tierra como ser vivo, ujú, sale a unirse con el cosmos y también el cosmos entra a la Tierra. Entonces, estos lugares son muy especiales, como podría decir Teotihuacán, o ujú. podría decir Tiahuanaco, o podría decir Egipto, en fin, las tradiciones ancestrales de sabiduría vinculan mucho la sabiduría que tiene la naturaleza, hay que observarla y aprender, y la sabiduría que nos transmiten los astros, porque una de las premisas fundamentales de los abuelos es que lo que es arriba es abajo. Y Ok. si nosotros observamos el cosmos y llevamos eh, un riguroso análisis de lo que pasa por siglos y siglos, nuestros abuelos entendieron entonces que todo es cíclico Claro. y que estamos regidos por esa perfección que es el universo, que nos obliga a nosotros como más iguales a Ujú. tratar de vivir con ese ejemplo tanto de la naturaleza como de la mecánica celeste, Jacqueline. ¿Y a ellos qué implicación le daban al sentido del alma? Vemos que lo veían como un aspecto de energía, pero sí entendían esta presencia unificada con algo mayor. Por supuesto, ellos hablaban de que existe el espíritu y el alma. Bien. El espíritu es algo que está más allá de nosotros, está en el universo, esa fuerza o esa energía rectora, a eso se le puede llamar el espíritu, uh, con los riesgos que tenemos de contaminación de la cultura judeocristiana. Pero el Ujú. espíritu desde el aspecto tolteca es la energía suprema, ¿no? Y ese es permanente. Nosotros nacemos en esa energía y vivimos en ese campo de energía donde vamos a desarrollar una energía personal, por decirlo de alguna manera, que es a través de nuestra conciencia de ser. Y esa conciencia podremos hablar del alma. El alma nace con nosotros, se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida y se va, desaparece con nuestro cambio energético. Entonces, el alma es algo que sí podemos nosotros eh, manejar o Sí. recrear, y por eso este concepto que ahora se ha perdido mucho de las personas que no tienen alma son personas desalmadas. Y Exacto. eso podría explicarnos un poco en este caos en el que estamos viviendo en estos momentos en la Tierra, de que hay tantas guerras, tantos crímenes, tantas cosas tan terribles que se están haciendo, Sí, y así, es porque quien dirige esas matanzas, esas desgracias, ¿no? así es. Pues pareciera que no tienen alma esas personas, son desalmadas. Así es, sí, exacto. Ahora, en cuanto a la vida, estaba muy ligada con esta presencia de la muerte todo el tiempo. Entonces, ¿qué se indicaba de cómo vivir esta vida para bien morir? Bueno, en ese sentido, los abuelos tienen una experiencia de 3.500 años. ¿No? Ujú, Es asombroso los valores, los principios. Hay un libro que yo, bueno, son varias ediciones que yo recomiendo mucho, eh, que se llaman Los Cantares Mexicanos. Por ejemplo, la, en la vida cotidiana había ciertos pues discursos que eran propios de la civilización, de la experiencia civilizatoria. sí, Por ejemplo, desde una visión equivocada y totalmente parcializada, los extranjeros
dicen o afirman que, por ejemplo, Netzahualcóyotl lo ponen como el rey poeta. Ujú. Pues ni era rey, ni era poeta. Sí. Lo que él hacía era recordar los conceptos que vienen en se les llama a la palabra antigua, que va transmitiéndose de generación en generación. Esta palabra antigua se va recreando. Y fíjese lo que son las cosas. Mi esposa y yo en invitaciones que nos hacen, especialmente aquí uh, en Oaxaca, en los valles de Oaxaca, cuando se hace un evento como una boda, un nacimiento, unos 15 años, etcétera, hay una persona que le llaman huehuetón, Ujú. y ese es como el maestro de ceremonias. Vamos a hablar de una boda, es el maestro de ceremonias que va explicando lo que va sucediendo. Por ejemplo, algo hermosísimo es que los parientes de la novia se forman en una fila y los parientes del novio en otra fila, y comienzan con los padres, padrinos, hermanos, primos, etcétera, y se empiezan a cruzar y se dan la mano, y entonces dicen, ahora somos familia. Ujú. Y es una cosa maravillosa, ¿no? Cómo se pueden unir las dos familias. Y además el huehuetón dice, todas las discrepancias que pudo haber atrás, aquí se acabaron. Ahora todos son familia. Entonces, estos cantares mexicanos son Ajá. sabiduría perenne, y nosotros que los conocemos, la Huetlactoli, Huehuetlactoli es el nombre, eh, nosotros los reconocemos. Aún Miguel León Portilla, por ejemplo, estudió Huehuetlactolis en el Estado de México y en Morelos, Ujú. y casi son iguales a los de llamados cantares mexicanos. Por eso nuestros abuelos decían, o tenían una metáfora que se dice flor y canto. Así es. Flor entendida como la belleza perfecta, porque son las flores las que tienen esa belleza perfecta. Y para lograr la belleza necesitamos el equilibrio. No puede haber belleza si no hay equilibrio. Por ejemplo, un rostro humano, si está equilibrado en sus partes, sus proporciones, es bello. No importa que la persona sea china o de África Ujú. o anahuaca, ¿no? O por ejemplo, un Sí, edificio que tiene una fachada, si esta fachada tiene equilibrio, dice uno, es bellísimo ese edificio. sí. Entonces, flor es la belleza, el equilibrio, y el canto no es que nuestros abuelos cantaran, que además es una traducción que hicieron los misioneros del siglo XVI, que poco entendían, porque ellos Ajá. venían de 10 siglos de la Edad Media, de la Edad Oscura, de la Claro. ignorancia, Así es. por lo cual les hacía muy difícil en entender esta cultura está fundamentada en la filosofía, y entonces ellos llamaban, bueno, los misioneros le pusieron cantares mexicanos, Ujú. pero más que cantares, son como reflexiones profundas sobre muchos temas de la vida de las personas, las familias y los pueblos, y se van repitiendo de generación en generación. Ujú. Entonces, flor y canto es lo que nosotros tenemos, y en medio de ello tenemos dos grandes fiestas, que es la del 2 de noviembre, que se refiere a nuestros difuntos y nuestros ancestros que están con nosotros, Sí, no mueren. La única muerte, Jacqueline, es el olvido. así es. Cuando uno olvida a sus difuntos, entonces ya mueren. Y la otra es la sabiduría que está transmitida de generación en generación, Jacqueline. Así es, lo principal. Maestro, y bueno, entonces vemos que estas culturas sí estaban ligadas de alguna manera, pues en toda su expresión de vida, en una constante mejora de sí mismos, para llegar a una finalidad, para poder llegar bien, ¿no? Tantas cosas se cuentan, ¿no? Acerca de que se vivía en la guerra, que de que si se apresaban
a la gente de que se hacían Puras los mentiras. sacrificios para derramar la sangre y entonces siguiera viviendo o hubiera cultivos en fin, ¿no? Para agradecer lo que se daba de estas energías, que resulta una mentira, ¿verdad? Por Fundamentalmente. supuesto. Donde sí se hacían sacrificios humanos justamente era en Europa, Exacto, porque ahí quemaban a las personas, hombres y mujeres que se dedicaran a la investigación, a la ciencia. No estaba permitido, por eso se le llama edad oscura o periodo de 10 siglos de oscurantismo. claro, Pero nuestros abuelos tuvieron 3.500 años de luz, de conocimiento. Y eso es muy importante porque esa es nuestra gran herencia. Que no la claro, tengamos en el mundo de la conciencia de todos los días, pero vive en el subconsciente y cuando es necesario, viene a nosotros y generalmente nos salva. claro. Y bueno, esto también lo comentaba porque si usted comenta, si usted está diciendo que había un gran respeto hacia la muerte, hacia este sentido, digamos, de integridad, viéndonos como un ser material y como un ser espiritual también, con esta energía. Entonces, no checa, ¿verdad? De repente, el que se matara a la gente, ¿no? Por muchos Es que esa sacrificios es que una se hicieron. mentira. Exacto. Déjame decirle que nuestros abuelos decían que nuestros difuntos y nuestros ancestros estaban con nosotros y que ellos no desaparecían. Y muchos de nosotros hemos tenido sueños, por ejemplo, en los que nos hablan personas, amigos o parientes, nos dejan mensajes. Exacto. Eh, Esto no es solamente de la civilización de la náhuatl, Ujú. casi todas las civilizaciones, casi todos los pueblos están en contacto permanente con los que han partido, salvo, fíjese qué interesante, salvo la cultura occidental. Y Así aquí es. déjeme hacer un paréntesis para entender. La cultura occidental fue iniciada por los griegos a partir del conocimiento que pudieron sacar del Medio Oriente, de Ujú. Egipto, de Mesopotamia, etcétera. Claro. Los propios filósofos lo relatan de que ellos tuvieron que ir a Egipto a tomar esa sabiduría, que no es propia, es apropiada vamos a decir, específicamente de la cultura egipcia. Ujú. Luego, los griegos le pasaron esa sabiduría a los romanos y en el año 400 aproximadamente es cuando cae el Imperio Romano y es donde inicia la Edad Oscura. Y hay un dato revelador para entender este fenómeno que al inicio de la invasión europea eh, se reunieron 12 eh, sacerdotes con 12 personas de conocimiento y empezaron a intercambiar eh, valores e información. Eso está escrito, está relatado. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando escuché, leí esto, es que una de las cosas que no pudieron entender los misioneros era el concepto de tona. Ujú. Entonces ellos lo tradujeron en sus 10 siglos de ignorancia. Cuando les dicen aquí tona y les explican lo que es la tona, ellos lo traducen como energía, perdón, lo traducen como fuego, como algo caliente, como una brasa. Pero Ajá. lo que nuestros abuelos querían tratarle de explicar a estas personas de la Edad Media es el concepto de energía. El concepto de energía sí existió con los griegos porque lo tomaron de los egipcios y Sí. aún con los romanos se mantenía el concepto de energía, pero 10 siglos de ignorancia, cuando llegan aquí y les dicen que tona es la energía, ellos no podían entender a qué se referían nuestros abuelos. Sin embargo, si nosotros vemos, fíjese estos conceptos, tona, tiu, Sí. tona es energía,
Tonatiuh es el sol, Tonatiuh. Ajá. Tonacatecutli, el señor del sustento, Tona. Tonalamat, la cuenta de 260 días. O sea, el concepto de Tona es energía. Y Exacto. nuestros ancestros en la invasión tenían mucho más información porque no tenían 10 siglos de ignorancia, como Exacto. venían los europeos. Así es. Lo que sí tenemos hoy son 5 siglos de ignorancia que nos han impuesto los invasores y los descendientes de los invasores. Los invasores son los gachupines Así. y los hijos de esta gente ya radicada aquí les llamamos criollos. Ujú. Así es. Oiga, maestro, y bueno, hablando ya en el momento en que se sucede, digamos, la muerte o más bien esta trascendencia, se habla del inframundo o del Mictlán. ¿Qué es lo que pasa en estos estados? Bueno, yo le voy a hablar con conceptos modernos, no Ajá, de los del siglo XVI de los españoles, ajá, que venían de 10 siglos de ignorancia. Entonces, para nuestros abuelos, el mundo estaba constituido de esta manera. El Tlactipac es la ajá, tierra que pisamos, lo que vemos y lo que tocamos. Ese es el Tlactipac. Y luego para arriba, hacia el cielo, había 13 espacios, así lo tradujeron los misioneros, pero lo que se refería a nuestros ancestros es ajá. 13 niveles de energía. Es Así. decir, desde una energía muy básica hasta una concepción muy elevada de la energía. Ajá, Y por abajo de nuestros pies, abajo del Tlactipac, había 9 espacios ajá, que se puede decir que eran 9 niveles de la decadentes o pesados de la energía. Y ajá, el noveno era el lugar de el Mictlán y donde gobernaba Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, el hombre y la mujer de la muerte. Entonces, en ese sentido, nuestros abuelos decían que había cuatro maneras o 4 destinos para morir. El primero era la oportunidad que nos daban a los hombres de ser guerreros de la muerte florecida, es luchar contra el enemigo interno, y los vencedores de esa batalla tenían el privilegio de acompañar a Tonatiuh al sol hasta el cenit. Y las mujeres, las guerreras, las que habían sido impecables como madres, eh, la mujer es el centro del universo humano, no solamente en nuestra cultura. La mujer es la estructura eh, humana, la mujer es todo, ¿no? La mujer, hay un concepto muy bello que es chántico. Chántico es el fuego del hogar, el fuego que nos da alimento, el fuego que nos quita el frío, el fuego que nos alumbra, y chántico es un símbolo de una mujer, el fuego de la mujer, el fuego femenino. Entonces, nuestros abuelos decían que esta dualidad de la mujer y el hombre eran una parte fundamental, y por eso decían que los guerreros de la muerte florecida, no los que luchaban materialmente contra otros, sino los que luchaban en el corazón, en la mente, para ser mejores personas. sí. Y las mujeres de igual manera. Entonces era un lugar para las personas que habían logrado trascender. Otro espacio donde iban los niños que morían de manera prematura, ¿no? Todos los niños estarían en un lugar donde hay un gran árbol, y de ese árbol caían gotitas de leche, y esos Ajá, niños seguirían estando ahí alimentados por ese árbol, esperando el nuevo ciclo, el nuevo sol. Existía otro espacio donde iban las personas que morían por cuestiones del agua.
Ajá. ahogados, bubosos, a los que les caía un rayo, etcétera, y que ellos iban a un espacio muy agradable que se llama el Tlalocan, y en los murales de Teotihuacán ponen a la gente feliz que está jugando, está cantando. Es una especie de paraíso menor. Así. Y luego existía un espacio para aquellas personas que no habían muerto como guerreros de la muerte florecida, que no habían muerto como pequeños niños, que no habían muerto por cuestiones del agua, eran los muertos comunes y corrientes. Y ellos tenían que ir a Mitla, al Mictlán, y para llegar ahí, antes de llegar al Mictlán, había un río de aguas turbulentas donde un perro, el que más hayamos querido en nuestra vida, nos iba a acompañar, nos iba a ayudar a cruzarlo. Pero antes de hacer eso, teníamos que desprendernos de todo lo material que hemos ido jalando, arrastrando durante nuestra vida. Y ahí se queda todo ese mundo material, todos esos bienes materiales se quedan ahí. Y la persona inicia el cruzar el río desnuda, como llegó al mundo. Y lo único, ojo, aquí es lo importante, lo único que puede cruzarse del otro lado del río es lo que tenemos en el corazón. Ujú. Ese es lo único. Entonces, es para pensarle, por ejemplo, cómo puede existir gente que se la pasa haciendo dinero y dinero y dinero y Ajá. dinero y no está moviendo su corazón. Muchos Sí, de claro. ellos, precisamente por tener un corazón duro, un corazón ya echado a perder, Ujú. pues por eso son como son. Pero Así es. una persona que tiene su corazón vivo, eh, pretende llenarlo de flores y cantos, ¿no? Entonces, esta gente, los que morían de muerte natural, Sí. cruzaban el río e iban al Mictlán. Y ese viaje era de 4 años. Era un viaje de purificación, un viaje de sufrimiento, un viaje de adversidad. Y los que lograban llegar al final, llegaban al Mictlán, donde estaba el recinto de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, y ahí rendían las cuentas. Entonces, esta es la visión que nuestros abuelos tenían sobre la muerte. Ellos decían que solamente estamos un ratito aquí, que somos pasajeros, que venimos a florecer nuestro corazón. Por eso es tan hermoso la vida desde esta visión espiritual, porque le da sentido. El ser humano es un ser imperfecto. Lo que nos hace humanos es justamente nuestra imperfección. Fíjese qué Claro. interesante, Jacqueline. Lo que Ujú. nos hace humanos es nuestra imperfección, porque si no tuviéramos errores, no tuviéramos defectos, pues yo creo que seríamos como ángeles, ¿no? Pero Ujú. el hecho de darnos cuenta cuáles son nuestros errores, que es a partir de que hemos adquirido conciencia de vida. Y lo que Ujú. le da significado a la vida es la lucha que vamos a tener contra esos problemas, esos defectos, Claro, esas cosas que nos hacen ser, pues, a veces tan feos. Y eso es lo que le da significado a la vida. La claro. vida es la oportunidad de trascender, que no lo tienen todos, y es para muy pocos que están dispuestos al sacrificio humano espiritual. Así es, sí, totalmente. Y hay otra parte esencial, ¿no? Ya hablando de esta gente que podía superar, de que entendía el significado de la vida y que podía trascender todos aquellos conceptos. Esto que se habla de conocer la materia y de conocer la energía, de cómo transformar la materia a través de la energía, aquellas personas que tenían ya el poder. Bueno, mire, como hemos dicho ya, y eso es Ujú. necesario repetirlo brevemente, nuestros abuelos, con su gran legado de la Tultecayot, nos dejaron una pirámide de la plenitud Ujú. armónica. Ujú. Esta pirámide está constituida por conocimiento, por sabiduría, y ha costado miles de años llegar a tenerla. Por Sí. eso es triste que el Estado mexicano actual se
se ha encargado de ocultarnos esa sabiduría, esa riqueza humana que no solamente es de nosotros, sino es de la humanidad. La Sí, Toltecayot es un bien de la humanidad, no solamente de nosotros. Entonces, eh, ellos hicieron esta pirámide y en la base está la sabiduría de saberse alimentar. Fíjese que yo como he estado estudiando estas cosas, sí, de repente escucho planteamientos o leo planteamientos que me rompen el esquema. Por ejemplo, ¿qué y cómo comían nuestros ancestros antes de que se inventara la cerámica? Fíjese nada más que interesante. Yo nunca ah, lo había pensado, ajá, pero la cerámica no nació hace 10,000 años. No, eso claro, es un proceso muy profundo. Y ya que se tienen entonces comales, cazuelas, etcétera, pues entonces ya podemos ir entendiendo la comida actual o la que se dio claro, siglos después. Pero imagínese de que desde que no se había inventado la cerámica para atrás, miles de años, cómo comían nuestros abuelos. Y hay un estudio muy interesante que ha hecho un centro de investigación en Yucatán ajá, que sus expertos han ido a Nayarit, fíjese, y ahí han encontrado no solamente los vestigios de esa cocina preanahuaca, ajá, sino que lo más sorprendente es que algunos de estos productos se siguen comiendo hasta la actualidad por la gente del campo. Entonces, ellos, por ejemplo, usaban piedras que tenían de manera natural una oquedad y entonces sobre ella ponían a quemarse la leña ajá, hasta que se convertía en brasa. Y sobre esa brasa, y ya caliente la piedra, ahí depositaban lo que iba a ser el alimento. Aquí en Oaxaca existe un lugar donde se hace sopa de piedra. No sé si ha escuchado usted ese concepto, sí, sí, la sopa de piedra. Y bueno, nosotros, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a este lugar que está en la Chinantla ujú, a comer esa sopa. ¿Y cómo se hace esa sopa? En en un de estos que se hace en una jícara ajá, grande, ahí se pone agua y pescado, camarón, el alimento que se va a consumir y se ponen unas piedras blancas al fuego hasta que están blancas, hirviendo, pero por fuego. Y ajá, entonces, con mucho cuidado, toman una de estas piedras y la dejan caer en el líquido que se preparó. Y entonces, en un instante se hace la sopa de hierve, piedra. claro, Y yo quiero decirle que nunca he sí, probado una mejor sopa que esa. Pero forma, eso nos sí, habla sí, pues sí, de lo importante que es el sistema alimentario. Más allá, claro, obviamente, de que inventaron el maíz. Justamente estas personas dicen que, por ejemplo, el maíz más antiguo, sí, en esos oquedades que calentaban, echaban ese maíz y ¿qué cree que salían? Palomitas. qué barbaridad. El primer maíz que se comió Ajá. fueron las palomitas. Entonces, estábamos comentando precisamente de que los escalones de esta pirámide, bueno, está, como había comentado, esta parte de la alimentación, luego vendría la salud, la educación, que era algo fundamental, ¿verdad? Como un sistema obligatorio, y había comentado algún concepto hermoso que era la pedagogía es el amor y la didáctica, ¿qué es? El ejemplo. El ejemplo. Y Porque los verdaderos maestros de nuestros hijos somos nosotros, los padres de familia. así es, Nuestros hijos no los mandamos a la escuela para que se eduquen, claro, los mandamos para que se capaciten para el trabajo. claro, La educación de nuestros ancestros, al revés, era para la vida. sí, Y uno de los requisitos fundamentales de ese proceso educativo era que ellos aprendieran a ser autosustentables. claro, Y ese era el gran logro. Y bueno, después viene así la es. organización que permite que las personas ejerzan
la democracia participativa, Ujú, donde las autoridades solamente mandan obedeciendo a la asamblea. ujú, Esos son los 4 niveles. claro. El quinto, que ya entra en otro nivel de trascendencia, que es que se dio en esos 1000 años o más de 1000 años de lo que se conoce como periodo clásico del esplendor. Sí, Ahí se van a decantar los 3 niveles superiores que son la conciencia de saber que la muerte no existe, claro. que solamente se cambia de nivel energético y que la gente, nuestros difuntos y nuestros ancestros viven con nosotros y nos pueden ayudar mucho a ser más asertivos porque tienen mucha experiencia. Ujú, La vida moderna, por el contrario, propone que el pasado pasó y que lo importante es el dinero y ser feliz comprando. Pero no, la realidad nos dice lo contrario. bien, Entonces, el nivel de la muerte, o sea, el nivel de la conciencia de la muerte, es el quinto nivel, que es muy importante tenerlo. Eh, yo le menciono que aquí en la casa de ustedes, mi esposa Lucecita atiende un altar que lo tenemos los 365 días, ujú, porque agradecemos y tratamos de estar conectados con nuestros difuntos y con claro. nuestros ancestros. El, el sexto nivel de la pirámide de la plenitud armónica es al descubrir los abuelos que todo está constituido de energía, que tiene energía el agua, que tiene energía el, los La naturaleza. bosques, todo Ajá, tiene energía, entonces si tiene energía está vivo claro. y tienen conciencia. Y lo que uno tiene que hacer es vivir en armonía con ese equilibrio y tener una vida buscando la sacralidad, ¿no? Claro. Doy un ejemplo burdo, pero fundamental e importantísimo. Si la gente moderna dejara de tirar basura, sería una muestra de evolución, Claro. porque yo no voy a tirar basura sobre mi madre. Así es. Si la tierra es nuestra madre querida, ¿cómo la vamos Exacto, a ensuciar? ¿Cómo la vamos a depredar? claro. Entonces, y observen ustedes que la mayor parte de la basura que se ve tirada en las calles son de puros alimentos chatarra o de Ujú, dulces chatarra. Y eso es algo muy grave. No tenemos respeto por la vida, ni por ni la propia vida de nuestra madre querida. así es. Entonces, vivir en armonía en un mundo sagrado, es tener una vida lo más sagrado posible, ¿no? Claro. Y finalmente, el séptimo nivel de esta pirámide de la plenitud armónica, que desde luego muy pocas personas logran esto, ¿no? En el mundo material, por ejemplo, el máximo del mundo material es ser uno de estos supermillonarios del mundo, Mm, ¿no? Pero no todos llegan a hacer eso. claro. Es lo que quieren, pero a ver quién puede tener esos miles de millones de dólares. No se los Lo van a mismo llevar. es aplicado, pero del otro lado. Ujú, Hay una sabiduría tolteca para convertir nuestra energía en una energía trascendente, pero esto cuesta muchísimo trabajo, más de 30 años de conocimientos y prácticas y conciencia para llegar a hacer eso. De modo que las llamadas zonas arqueológicas nunca fueron espacios para las ceremonias, para los mercados, para que vivan la nobleza, que aquí nunca hubo, ajá, sino eran centros de investigación de la mecánica celeste y de la sabiduría que nos da nuestra madre querida. Entonces, cuando un ser humano llega a ese nivel, puede convertirse en energía, pero sin perder su conciencia de ser. Ese es el gran logro. Es así, el don del águila que lo han tenido y lo tienen todas las civilizaciones ancestrales de nuestro planeta, Jacqueline. así es. Es lo que se llamaría el poder del nahual, ¿no? Una vez que puede transformar uno su propio cuerpo a través de esta conciencia de energía
y poder trascenderlo. Algo me decía también de esta práctica simbólica, de alguna manera, que era el arrojarse, dejar su cuerpo y No, convertirse en no, pura energía, ¿no? sí, no es simbólica, es real. Es real. Ok. Fíjese, contra todo lo que dice la cultura dominante de que eso ya no existe, que la Ah, civilización de la náhuatl no existe, muchas personas, yo conozco algunas, entre ellas, gente respetable, ajá. honorable, me han platicado que han tenido encuentros con los seres humanos convertidos en animales, Ujú, sean perros, lobos, serpientes, águilas. Entonces sí se puede, fíjese, sí. cambiar nuestra estructura molecular y convertirnos en un cuervo, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, por otra parte, en los lugares alejados, se sabe, usted pregúntele a una persona que viva en esas comunidades que están muy alejadas de las ujú, ciudades, si han visto lo que llaman las brujas, claro. que periódicamente en cierta época del año, que es más o menos en la que estamos, Ujú, se ven bolas de fuego que bajan y suben de los cerros. así es. Pues ahí están nuestros abuelos toltecas haciendo su práctica. Entonces Así sí es. se puede convertir uno en energía, tan fácil como tener la misma cantidad de dinero que tiene Elon Musk, ¿no? Por ejemplo. Entonces es algo muy difícil y que requiere mucho valor, mucha constancia, mucha energía y mucha resiliencia, porque Ujú. para llegar a ser energía, púchale, se necesita una gran convicción y un gran poder personal interno, Jacqueline. Sí, así es. Pues creo que era una sabiduría superior, ¿no? De toda esta comprensión de lo que somos como seres humanos, ¿no? Que en realidad somos estos seres energéticos que trascienden, que aprenden. Esta cuestión, no sé, para las personas que nos ven de otros países, en México se vive estas fiestas del 2 de noviembre de una manera muy hermosa, porque este recordatorio de los seres que están ahí, bueno, pues cada día se le ofrece a una calidad de energía, digámosle, a los animales, a los niños, a los adultos, eh, y se va poniendo una ofrenda donde se va reuniendo elementos, se va prendiendo una veladora, sumando una veladora cada día y se va poniendo o dulces o bebida, un vaso con agua, el incienso, para que al final, el último día, precisamente el 2 ya esté revestida la ofrenda por completo entre todas estas cosas que las fueron incrementando. Hay comida, algunas veces se pone comida, flores. eh, y aparte, usted puede ver en los panteones, ¿no? Que todavía en nuestros pueblos y también aquí en la ciudad, en algunos de los panteones tradicionales, pues la gente va a pasar la noche con sus difuntos y con su familia y se lleva una gran comilona y también van conjuntos musicales también a cantar. Es una fiesta hermosa, colorida, de olores, de sabores. Esta parte, ¿no? De la calabaza, del dulce de calabaza, de todo lo que se hace, del mole. Cuando es en Puebla, bueno, se hace el mole exquisito para los difuntos. Cada región tiene lo suyo, pero precisamente se hace una fiesta a esta vida que continúa en el más allá. Y eso es lo hermoso de nuestra tradición, que más allá en un momento platicábamos que qué desgracia que vaya Lo así, ¿sí? Que vaya siendo de repente pues minimizada, ¿no? Con estas nuevas prácticas occidentales o pues americanas acerca del Halloween, que pues finalmente es como un desfile de los horrores, ¿no? Decíamos, porque se enseña de otro punto feo, negativo, la muerte, ¿no? Más bien como los monstruos y todas esta serie de cosas que de repente resulta cotorro, ¿no? Estar viendo el desfile de las personas así, pero es feo por otro lado porque nuestros niños están vestidos de monstruitos, ¿no? Y de cosas feas en vez
de alabar la muerte en otro sentido. No sé qué opine usted. Pues sí, desgraciadamente la gente no se da cuenta, no sabe que hay pues una estrategia que comenzó hace 200 años cuando se fundó este país por un puñado de gachupines y un puñado de criollos, y que la consigna que han tenido en estos 200 años es desaparecer la civilización de la náhuatl a través de sus lenguas, de sus costumbres, de sus tradiciones, para Ujú. volverlas comunidades modernas. Así ¿Y es. qué implica la modernidad? El consumo, el individualismo, la violencia, la destrucción de la familia. Y Ujú, creo que nosotros en estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente es cuando más necesitamos recalar en nuestro patrimonio cultural ancestral para permitirnos vivir pues como seres humanos, no como maquinitas que producen y consumen y que ujú, después quedan en la nada, ¿no? ujú. Entonces, el tener conciencia de la muerte nos hace tener conciencia de la vida, y el seguir las tradiciones, usos y costumbres de nuestros pueblos nos mantiene como seres humanos. Claro. Fíjese que yo tengo más de 40 años de vivir aquí en Oaxaca, que yo digo que es la reserva espiritual de México, Ujú. y yo lo digo en serio, no creo que es metáfora. No. Yo llegué a Oaxaca salvaje, primitivo, eurocéntrico, racista, clasista, porque si yo dijera que no lo soy, sería además mentiroso, Ujú. porque durante toda mi vida, toda mi niñez y juventud, me dieron esos valores, Sí, sí, sí. y ahora estoy en un proceso de purificarme, de encontrar el camino, y no sabe usted la maravilla que existe de vivir en un lugar como Oaxaca, donde las tradiciones y costumbres de la náhuatl se mantienen. Entonces, esa es la gran lucha que Claro. tenemos. Y fíjese, dicen que en los setentas, en la década de los setentas, el 75% de los mal llamados mexicanos, porque somos anahuacas, vivían eh, en el campo. Ujú. Eso significa mucho. En la década de los setentas, hoy el 85% de las personas vivimos en núcleos urbanos. Entonces, mucha gente que tiene una o dos generaciones de vivir en ciudades todavía mantiene mucha de la tradición ancestral, eh, y se manifiesta de manera que enriquece las culturas populares. Claro. Yo soy lo que me recuerdo. Las Exacto. personas son lo que se recuerdan, los pueblos son lo que se recuerdan. Claro. Y si nosotros no tenemos una memoria histórica ancestral, estamos Ujú. perdidos. Claro. Somos tan falsos como un billete de 75. Así es. Eso es fundamental. Por eso, pues es interesante esta plática para que a las personas que nos están viendo, incluso aquellas por primera vez, pues vean esta necesidad que tenemos hoy en día de volver a estas raíces, de volver a nuestro centro, de volver a esta parte de entendimiento y conciencia de lo que somos en realidad. Y para terminar, maestro, pues esta Fíjese, reflexión. Ajá. mucha gente se cuestiona, ¿y qué tiene que ver la cultura? ¿Qué tiene que ver la historia? Eso ya pasó. Pues no, no ha pasado, sigue presente, Ujú. y es lo único verdadero a lo cual nosotros podemos asirnos. Sin Sí, eso somos polvo al viento, y por totalmente. eso es menester honrar a nuestros hijos, no solamente en un día, sino en nuestra vida Todavía. cotidiana, recordar cómo vivíamos. Mire, yo no, yo tengo 72 años. Hace 50 años, 60 años, este país Ujú. era otra cosa, había valores, había principios, había respeto, pero la modernidad hace que la nada se acaba todo, Claro, ¿no? Entonces necesitamos detener esa vorágine y fortalecernos espiritualmente en las tradiciones, usos y costumbres y sabiduría de nuestros ancestros. claro. Y como madres y padres, yo creo que es una gran responsabilidad. Primero tenemos que entender nosotros cuál es esa trascendencia y poderle enseñar a nuestros hijos.
y rescatar de ahí, porque no va a haber de otra, ¿no? Y los maestros también que puedan hacer esa labor para, para volver a esta cultura, para reconocerla y para saber que sigue en nosotros vivos. Y sobre todo, maestro, para, como usted nos ha referido en todo el programa, toda esta forma de vida, pues con un orden, con una fórmula que te lleva a ser un mejor ser humano. Y no puedes morir bien si no has vivido bien, la verdad, ¿no? Entonces, toda esta preparación que tenemos que hacer durante nuestra vida para saber que tiene una finalidad, que tiene un propósito, pero no la podemos ver así de lleno solamente en un plano material, porque entonces sí, ahí se acaba lo material y ya no hay más, sino en esta forma trascendente en que somos energía, en que lo prioritario es estar cultivando nuestro ser en todo este sentido espiritual para poder entender esa trascendencia en el momento de que nos llegue este cambio de energía, ¿no? De estado energético. Y yo diría que debemos tener conciencia que lo único que trasciende Ujú. es lo espiritual. Y Así, lo único que nos permite cruzar al Mictlán, lo que nos permite cruzar el río, lo único que podemos llevar es lo que va en nuestro corazón. claro, Eso debe de quedar muy claro, claro, porque entonces retomamos los valores de nuestra vida cotidiana, a ver claro. qué es lo urgente, qué es lo trascendente. A Exacto, veces estamos hundidos en el mundo urgente que no nos lleva a nada, pero poco hacemos de lo trascendente. Entonces, yo invitaría a una reflexión profunda, como decían los abuelos con Tezcatlipoca, ponerse un espejo frente a sí, descubrirse y entender cuál es el milagro de la vida y que todo el mundo material solamente es un apoyo para la trascendencia espiritual. claro, Porque no podemos decir que estamos en el camino de la espiritualidad y nos estamos muriendo de hambre, ¿verdad? claro. Hay un equilibrio en todo. Por eso Quetzalcoatl, que es el Quetzal, el espíritu, y el Coatl, la materia, tienen que vivir en equilibrio, Ujú, porque no se vale entonces lanzarnos de cabeza al precipicio pensando que todo es espiritual. No, claro, es material, pero hay que saber cuánto es lo justo necesario, porque claro. hay personas que se siguen derecho y hacen y hacen y hacen dinero, no se van a poder llevar nada. Entonces Así, necesitamos darle significado espiritual a nuestra existencia, a nuestra as- comunidad, a nuestra familia. así es, maestro. Pues con esta reflexión tan profunda, pues despedimos el programa en esta ocasión. Le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros y bueno, pues ya hemos comentado en otros programas, pero por favor sí vuelve a recordarnos esta labor que hacen su esposa y usted y estas ligas que tenemos hacia el trabajo, tanto en Facebook, YouTube, todo lo que nos puede referir hacia ustedes, por ¿Cómo favor. no? Con mucho gusto. Miren, tenemos un portal que se llama toltecayo.org, Ujú, que llevamos más de 20 años de todos los días subir contenidos que tienen que ver con este asunto de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestros valores. ujú, Ya llegamos a los 39 millones de visitas. Es ya un referente a nivel no solamente nacional. claro. Por otro lado, tenemos en YouTube un canal de videos que se llama Tolte Cápsulas, de Tolteca y de Cápsulas, donde tenemos más de 1000 videos para que la gente aprenda y conozca a sus viejos abuelos. Ujú. Tenemos libros, las personas que quieran comprar nuestros libros no se venden en librerías, lo hacemos directamente nosotros y nos pueden pedir al correo tigre marín, se escribe con minúsculas y junto, @gmail.com, y nosotros les enviamos por ese mismo correo el catálogo de libros y el procedimiento para que lleguen a ellos, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá. Eh, y también tenemos
conferencias que hacemos por Zoom, que nos las piden las personas. También tenemos un catálogo de conferencias, porque nosotros, fíjese usted, que comemos frijolitos, nopalitos, tortillas, aguacate, y cada día suben más de precio. Entonces, es la forma en la cual nosotros sobrevivimos. Hemos tratado de llevar, mi esposa, nuestra familia y su servidor, llevar una vida lo más cercana a los valores de los viejos abuelos, ser austeros, ser frugales, ser solidarios, y fíjese que encontramos mucha gente que apoya el proyecto, de modo entonces que nuestro proyecto es la transmisión de conocimiento para descubrir nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Y bueno, lo que pueden hacer es googlear Guillermo Marín Ruiz, y ahí viene todo lo que hacemos, hasta en todo. Perfecto, maestro. Pues siempre, pues un agrado el tenerlo a usted y pues en esencia también a su esposa, porque detrás de un hombre, un gran hombre y una gran mujer, sin duda alguna. Entonces, pues un abrazo a ella también. Y pues gracias amigos por estar en este programa. Gracias. Estarán aquí en la descripción del programa estos links también para que ustedes puedan llegar al maestro. Pues reciban un abrazo donde quiera que estén, un montón de bendiciones y muchísimas gracias, maestro, de veras por su paciencia y por estas buenas pláticas que tenemos con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a su generosa audiencia. Muchas gracias. Y bueno, recuerden poner like, a nosotros nos sirve mucho, suscribirse al canal, poderlo compartir también para otras personas y sobre todo haga comentarios, no se los quede. A nosotros nos sirve y entonces también podemos hacerle llegar estos comentarios a las personas que estamos entrevistando en el programa para que pues se nutra también de esta parte, ¿no? Y por otro lado, pues no se pierda el próximo lunes el programa. Vamos a empezar a hablar sobre lo que sería la Virgen. Y la vamos a tocar de diversos aspectos, pero tenemos la presencia de Martín Senyautl para el próximo lunes, precisamente hablando de la energía de la Virgen con nuestras culturas ancestrales. Entonces, pues no se lo pierdan. Es otra temática totalmente distinta, pero ya cercana a estas fiestas de diciembre, ¿verdad? Donde estas figuras de María y de Jesús, pues son trascendentes, pero acuérdense que nosotros los vamos a ver de distintos aspectos, filosofías, religiones, escuelas espirituales. Entonces, no se pierdan el próximo programa. Hasta luego y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Esto es espiritualidad científica.